Bien, lo primero que me gustaría hablarles es de una diferencia que sí es importante saberla. Hay una diferencia entre dudas. ¿Sí? Uno tiene una duda. Una duda es una pregunta, ¿cierto? Sí, una pregunta. Cuando a mí me dicen, mira, ¿será que esto es así? O mira, ¿de dónde salió eso? Que de pronto no lo vio o no lo entendió, pero es una duda concreta. Bien, eso es lo primero. Eso es lo que yo siempre les comenté desde el primer día, que cero dudas. Bien, o sea, que no se vayan con preguntas, que todo lo pregunten. Pero últimamente se dio algo interesante, que fue los que decían, no entiendo. Bueno, ahí quedó feo. Bien, eso es otra cosa, que algunos piensan, no, eso es una duda. No, en realidad, eso es otra cosa. Y les voy a decir por qué. El no entiendo. Cuando ustedes me dicen no entiendo, yo quedo como, bueno, pero ¿qué no entendiste? Porque si fue algo concreto o fue todo desde el principio, eso es lo que realmente hace que vayamos lento. Bien, cuando dicen no entiendo, pero ¿desde dónde? La verdad no sé qué fue lo que entendiste. Entonces yo quedo como, bueno, ¿qué hago? No sé si explicar desde el inicio, porque son solamente algunos pocos, porque la mayoría entiende, o lo dejo así. Bien, entonces esa es la diferencia. Dudas es, por ejemplo, mira, ¿de dónde salió eso? Tengo una duda. Mucha gente dice puntualmente, tengo una duda. Pero cuando me dicen no entiendo, ya eso es algo, sí, que nos puede hacer avanzar bastante lento, porque tengo que esperar a que ustedes me digan qué fue lo que no entendieron, o que me digan la pregunta como tal. Bien, para esas personas que no han entendido nada de lo que he dicho, o si se las ha dificultado, para eso va a ser los sábados. Bien, para los que no entienden, entonces yo les repito más lento o de una forma diferente o un poco más detallado. Bien, entonces como les dije, es totalmente normal aún en estos años que todo ha sido virtual y sí, la educación virtual es mucho más complicada. Bien, en todo caso, siempre, pero siempre hay que estar muy, pero que muy concentrados, porque estos temas, por ejemplo, el de trigonometría que vimos al principio, es complicadito, bien, toca tener bases bastante sólidas del colegio para venir a ya solamente aplicarlo. Bien, entonces, el acuerdo al que habíamos llegado es que cuando me toque repetir, solamente repito dos veces, bien, las dudas, todas las que sean, las que quieran. Pero repetición como tal, que me digan, no, no entendí, y ahí de pronto me toca repetir. Pero ya repitiendo dos veces, si con eso no entendieron, no se preocupen. ¿Sí? Para eso vamos a tomar los sábados. ¿Sí? Para esto los sábados. Bien, para los que, sí, de alguna u otra forma les ha costado seguir el ritmo. Bien, pero obviamente asistan a las clases y de pronto ya la siguiente pregunta, si la entienden. Y el sábado revisamos la pregunta que no hayan entendido. Bueno, entonces ya teniendo eso claro, eso es lo primero. La diferencia entre dudas y decir no entiendo. Una duda es una pregunta. Una pregunta ya concreta y yo te la respondo. No entiendo, ya eso es algo un poquito más complejo y que eso básicamente lo que a veces nos hace ir un poco lentos. Bien, entonces para avanzar más rápido, porque ya la siguiente pregunta de pronto así la entienden. ¿Sí? La siguiente pregunta y así. Sí, pero si no entendieron una pregunta, ya el sábado la repasamos como tal. ¿Sí? Entonces, repito más y sin ese afán de avanzar, que no vamos a estar con ese afán. El objetivo del sábado es hacer que todos ustedes entiendan. Bien, entonces, primera pregunta para ustedes. ¿Con qué quieren empezar? Sí, porque vi que tenían problemas con trigonometría y también
las de biología. Entonces, vayan comentándome qué les gustaría revisar primero. Vamos a revisar ambas, pero cuéntenme qué les gustaría revisar primero. ¿Biología o trigonometría? Bueno, los que apenas entraron ayer, bueno, ahí están las grabaciones, yo se las mando. Pero igual sí les sirve. Bien. Puede ser biología, para empezar. Vale, bueno, la mayoría está diciendo trigonometría, pero bueno, vamos a dar trigonometría y luego pasamos a biología, sí, para repasar. Y está bien. Perfecto. Bueno, listo, vamos a repasar trigonometría. Bien, aquí está. Bien, bueno, esa era la preguntita que vimos la primera clase. Esa era la pregunta. Bueno, vamos a repasar esto, vamos a verlo un poquito, pero más detallado. Vamos a mirar, a darle más énfasis al tema que seguramente es lo que confundió. Bueno, primero que todo, la trigonometría, bueno, aquí voy a ir escribiendo, la trigonometría, bueno, ese va a ser el título, trigonometría. El ITFES se pregunta trigonometría. Bien, entonces toca tener varias bases, pero que muy sólidas. Lo primero que deben saber, o lo primero que debemos repasar, uno, saber las relaciones trigonométricas. Bien, lo primero es saber las relaciones. Relaciones. Bueno, pero ¿qué es una relación, verdad? Eso de relación también toca tenerlo, pues, bastante claro. Una relación es una división. Bien, una relación es una división. Aquí se los voy a poner. Una relación es una división. Por eso es que las relaciones trigonométricas eran divisiones. Opuesto sobre hipotenusa, hipotenusa entre tal, adyacente entre hipotenusa, todas esas son divisiones, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman relaciones, pero trigonométricas. Trigonométricas porque la trigonometría trabaja es básicamente con el seno, el coseno y tangente. Bien. Obviamente, luego están las inversas, que son otras tres, pero por el momento vamos a quedarnos con estas. Bien, esas son las relaciones trigonométricas. En décimo, eso es lo que se da. En décimo se da tanto que uno debe sabérselas de memoria. ¿Ok? Estas son las relaciones trigonométricas. Bien, entonces está el seno, el coseno y la tangente. Pero se abrevian, si tienen una abreviación. La forma cortica de escribir esto es sen, la del coseno es cos y la de la tangente es tan, ¿sí? Como las iniciales, tangente. ¿Bien? Eso es lo que toca saber, ¿sí? Toca tenerlo muy, pero que muy claro. ¿Bien? Entonces, hasta ahí todo bien. Sí, están entendiendo hasta ahí. Sí, vamos a ir lento porque para eso que son los sábados. Para ir lento, sin afán, sin nada. Bueno, esas son las relaciones trigonométricas. Toca sabérselas.
toca sabérselas. Bien. El ICFES suele darle la fórmula, suele darles todo lo que ustedes necesitan, pero la trigonometría sí toca sabérsela porque el ICFES infiere o da por entendido que ustedes se la saben. Porque esto es lo que se da en décimo. En décimo, si ustedes pasaron décimo es porque se aprendieron esto de memoria. Bien, entonces, eso por ese lado. Eso es lo primero. Saber que eso existe. Bien. Obviamente no nos vamos a poner en detalles o sí, nada así muy detallado porque eso nos puede confundir más. Aquí el ICFES solamente quiere que nosotros sepamos eso. Saber que eso existe y luego ya vemos cómo se utiliza. Bien. Bueno, entonces les había dicho que las relaciones son divisiones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la división? Es lo siguiente. Lo que yo les había dicho era el seno de un ángulo, ¿sí? ¿Por qué seno de un ángulo? Porque esto de seno, coseno y tangente solo aplica para los ángulos. ¿Sí? Ustedes nunca les van a decir, mira, saca el seno a un lado, a un lado del rectángulo. No, nunca. Esto de seno, coseno y tangente es solo para ángulos. Bueno, aquí les voy a colocar una flechita. Solo para ángulos. Ángulos. Bien. Por eso que uno siempre le saca seno, coseno y tangente es a los ángulos. Por eso les comentaba que primero era saber cuál es el ángulo, ¿verdad? Es por eso, porque a los seno y coseno y tangente solamente se le saca a los ángulos. Bien, entonces, para sacar el seno a un ángulo, para sacarle el seno, bueno, yo digo así, pero es para que me entiendan, aplicarle seno a un ángulo, entonces, ¿cómo sería? Sería lado opuesto, sí, lado opuesto, lado opuesto entre la hipotenusa, la hipotenusa. Bien. Eso así es como se le saca el seno a un ángulo. Bien. Seno de un ángulo es lado opuesto entre hipotenusa. Bien. Que es lo mismo cuando ustedes le dicen seno, pero fíjense que ahora ya contraído, ya no colocando seno, sino la abreviación. Seno de un ángulo. Los ángulos en matemáticas suelen ir con letras griegas. Los ángulos, sí, solamente para darle nombre. Seno de beta, de alfa, de gamma, de sigma. Todas esas son letras griegas. Sí, porque así es como los matemáticos les gusta llamar a los ángulos. Entonces, yo voy a colocar aquí seno de teta. Sí, esa O con una rayita en el medio, esa letra griega se llama teta. Bien. Entonces, seno de teta es igual a cateto opuesto, cateto opuesto, bueno, lo voy a abreviar también. Cateto opuesto, CO, entre la hipotenusa, que es H. Fíjense lo que hice. Lo que hice fue escribir lo mismo. Esto que está aquí es lo mismo que escribe acá abajo. Bien. Solamente que fíjense que lo escribí abreviadito. Porque en matemática uno no escribe seno de un ángulo es igual al lado opuesto entre hipotenusa, ¿no? Eso no es necesario en matemáticas. Uno dice sen del ángulo, en este caso teta puede ser cualquier ángulo, es igual al cateto opuesto. Vamos a aclarar eso.
Cuando ustedes le dicen cateto, eso es lo mismo que decir lado. ¿Sí? Cateto es lo mismo que lado. Bien. Y la hipotenusa, ya sabemos que la hipotenusa es la diagonal. Bueno, hay varias formas de saber cuál es la hipotenusa, pero en principio quedémonos con esa. La H de hipotenusa es la diagonal. La diagonal. Entonces, por eso es que uno dice sen de un ángulo, uno no lo escribe así en palabras como lo escribí arriba. Uno solamente escribe la abreviación y ya. Hasta ahí todo bien. Bueno, ahí confírmeme si hasta ahí todo bien o podemos seguir. Sí, profe, todo bien. Bien, listo. Voy a darle 5 segunditos más para que confirmen y seguimos. Listo. Perfecto. Lo mismo pasa como cuando uno quiere sacar, por ejemplo, coseno, coseno de un ángulo. Recuerden, coseno, seno y tangente es solamente para ángulos. Solamente para ángulos. Nunca se les olvide eso. El coseno es el lado adyacente. Ahora vamos a ver qué es eso de adyacente. Lado adyacente entre la hipotenusa, la misma hipotenusa. Hipotenusa. Ahora más adelante vemos con mayor claridad qué es eso de lado adyacente, lado opuesto, y para saber cómo identificarlos mejor. Bien. Entonces tenemos, así es como se escribiría, así es como se lee. Bien. Así es como se lee. Pero ¿cómo se escribe abreviado? En matemáticos uno no escribe todo eso. Uno solamente escribe cos del ángulo. ¿Cuál será el ángulo? Bueno, el que sea, el que me estén dando. Puede ser, voy a colocarle beta. Beta es otra letra griega. ¿Sí? Lo que no quiero es que se me compliquen porque muchos dicen, no, pero ¿por qué no le agregas valores? ¿Sí? Cuando yo le coloco letras, ustedes lo que deben pensar en esto. Cuando una letra, eso voy a anotar, una letra es igual a cualquier número. Cualquier número. ¿Sí? Entonces, cuando yo le coloque una letra griega, lo que sea, eso es cualquier número. Bien. O sea, ese ángulo puede ser 60, 20, 120, el ángulo que ustedes quieran. Bien. Entonces, a mucha gente no le gusta verlo con letras porque se confunden. De hecho, a mucha gente no le gusta ver la matemática con letras, pero en realidad es mucho más sencillo verlo de esta manera. ¿Sí? Porque ya eso nos da a entender que eso aplica para cualquier número. Cualquiera, literalmente. Entonces, no se compliquen por eso. Una letra significa que aplica para cualquier número. Bien, entonces, teniendo eso claro, el coseno es cateto adyacente. Recuerden, lado es lo mismo que cateto. Entonces, uno escribe CA entre la hipotenusa. La hipotenusa, recuerden, es la diagonal. Entonces, fíjense que uno no escribe todo lo de arriba. Coseno de un ángulo es igual al lado adyacente entre hipotenusa. No, uno solamente escribe esto, abreviado, abreviadito. ¿Sí? Así es como se escribe en matemáticas. Bueno, voy a darles unos segunditos para que piensen si todo va bien, si están entendiendo. Y me van confirmando por el chat o micrófono.
Listo, perfecto. Hasta ahora dicen que todo claro. Bien, pero en serio, los domingos para esto, si no están entendiendo, díganlo, porque para eso es el sábado. Listo. Bueno, y ahora lo mismo con la tangente. Lo mismo con la tangente. La tangente, pues uno lo lee de la siguiente forma. Tangente de un ángulo, ¿de cuál ángulo? Del que sea, del que me den. Tangente de un ángulo es lado opuesto entre lado adyacente. Adyacente. ¿Ok? Fíjense que aquí ya no tenemos hipotenusa, ¿verdad? Aquí es opuesto entre adyacentes, un poquito diferente a las anteriores. Pero obviamente uno lo lee así, pero uno no lo escribe así. Uno lo que hace es escribir tan de un ángulo, ¿de cuál ángulo? Del que sea. Yo voy a colocarle, por ejemplo, alfa. ¿Sí? Esa es la letra griega alfa. Entonces, como es una letra griega, me dice que eso es un ángulo. ¿Cuál ángulo? El que sea, el que me den o el que tenga. Entonces, eso es igual a cateto opuesto. O sea, CO entre CA. Recuerden, cateto, cuando ustedes le dicen cateto, eso es lo mismo que lado. ¿Sí? Lado de un triángulo. Bueno, eso es lo primero que toca saber de memoria. Obviamente, yo me la sé de memoria porque yo llevo practicando, yo llevo practicando con eso un montón de tiempo. Yo estudio ingeniería. Eso me toca saberlo de memoria. Pero hay algunos truquitos para saber. Por ejemplo, uno tiene que saber que el seno es el opuesto entre la hipotenusa. El coseno es el adyacente entre la hipotenusa. La tangente es el opuesto entre la adyacente. Eso toca sabérselo. ¿Bien? ¿Cómo uno se aprende eso? Bueno, yo les había escrito lo siguiente. ¿Sí? ¿Se acuerdan del so, ca, toa? Ya, ahí está. Ahí están justamente esas relaciones con eso que yo me lo aprendí. Yo lo repetí 3 veces y más nunca se me olvidó que el seno es opuesto entre hipotenusa, el coseno es adyacente entre hipotenusa y la tangente es opuesto entre adyacente. Porque fíjense que son las iniciales. La S viene siendo el seno. ¿Bien? El seno es igual a la O entre H. ¿Sí? OH. Entonces, ustedes siempre tienen que recordar que es una división. Entonces, ahí está, opuesto entre hipotenusa. El coseno, fíjense, la C de coseno, la inicial. Coseno es adyacente de la A. La A significa adyacente entre la hipotenusa, que es H. Y la tangente, fíjense, empieza con T. Entonces sería tangente es igual a opuesto entre adyacente. Fíjense, repitiendo Socatoa 3 veces, ya, ya uno se aprende todas esas. Bien. Repítanlo 3 veces Socatoa y obviamente tienen que saber que la O es opuesto y la H es hipotenusa y la A es adyacente. Bueno, ahí les doy 3 segunditos para que lo repitan 3 o 4 veces y para que se lo aprendan de memoria. Bueno, si quieren escríbanlo en el chat para que se les grabe más. Socatoa, 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 Socatoa. Y así se memorizan eso que toca saber de memoria. Bien, porque a veces el IFES no les va a dar eso.
Bien, ya sabiendo eso, ahora sí vamos a sí, lo que complicó un poquito a la gente la primera clase era cómo identificar la hipotenusa, cómo saber cuál es lo opuesto, cómo saber cuál es el adyacente. Bueno, vamos a ver eso. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, eso se sabe es mirando el triángulo, ¿ok? Entonces, vamos a ver eso. Por ahí está Sokatoa, si no se, que no se les pierda de vista. Bueno, uy, perdón. Listo. Vamos a dibujar un triángulo cualquiera. Uy, un triángulo cualquiera. Bien. Lo primero que deben ver, lo primero que deben ver es que sea un triángulo rectángulo. Bien. Un triángulo rectángulo son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados. Aquí, ¿cuál sería el ángulo de 90? Bueno, el ángulo de 90 es esta esquinita perfecta. ¿Sí? Ese viene siendo el ángulo de 90 grados. Si no hay un ángulo de 90, yo no puedo utilizar esto de seno, coseno y tangente, porque esto es solamente para triángulos rectángulos. Aquí se lo voy a anotar. Solo para triángulos rectángulos. Si el triángulo no es rectángulo, o sea, si no tiene un ángulo de 90, no se puede usar esto de funciones trigonométricas. Yo no puedo sacarle seno, coseno, no. Ya se usan otras cosas que la vamos a ver en otras clases. Bien, pero por el momento solamente esto. ¿Sí? Si yo no tengo un ángulo de 90, no se puede usar seno, coseno y tangente. No se puede. Porque tiene que tener esa condición. La condición uno es que tenga un ángulo de 90 grados. Entonces aquí el ángulo de 90 grados es este. Esa esquina perfecta que ven ahí. ¿Sí? Cuando no sepan cuál es el ángulo de 90, acuérdense de la escuadra. ¿Sí? Una escuadra, pues, ustedes saben que tienen esa formita, ¿verdad? Bueno, en la esquina esta, en la esquina esa perfecta, ese es un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Fíjense, los triángulos rectángulos son una escuadra. Bien, entonces, las escuadras justamente tienen un ángulo de 90, tienen esa formita. Bien, entonces aquí lo voy a colocar, ¿sí? Como una escuadra. Sí, la reglita esa que tiene forma triangular. Fíjense, eso es un triángulo rectángulo, una escuadra. Bueno, díganme si hasta ahí todo bien, todo claro hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Todos están entendiendo? Listo, cualquier persona que no entienda, dígalo de una. Y también me dice desde dónde, claro, para saber desde dónde empiezo a explicar de nuevo. Listo, vean eso y miren si están entendiendo y me confirman. Bien, listo. Bueno, sigamos. Si tengo esa formita, si tengo como una escuadra, eso es un triángulo rectángulo. Entonces, yo le voy a poder aplicar seno, coseno, tangente, la que yo quiera. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, para que todo quede súper, súper claro y no vuelvan a tener problemas con esto, es que vamos a practicar.
¿sí? Esto es de práctica, chicos, es mera práctica. Esto lo debieron practicar mucho en décimo, pero sí, yo los entiendo, ya todos sabemos lo que ha pasado estos últimos años. Entonces vamos a aprovechar este espacio para practicar. Saquen una hojita, cualquier cosita para que anoten y vamos a ir practicando. Bien. Obviamente, vayan buscándolo. Ya en unos minuticos practicamos. Ahora voy a seguir explicándoles. Bueno, entonces ya sabemos que eso es un triángulo rectángulo porque tiene esa formita de escuadra. Bien, entonces, eso es lo primero. Saber que es un triángulo rectángulo. Eso es lo primero. ¿Qué es lo segundo? Lo segundo es, o el siguiente paso, es escoger el ángulo. Porque recuerden, esto solamente se aplica para ángulos. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso es escoger el ángulo al que yo le voy a sacar seno, coseno, tangente. Bueno, entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a ponerle letras a los lados. Y luego le ponemos números para que quede súper claro. Bueno, este va a ser A, este va a ser B y este va a ser C. Esos son los lados. ¿Ok? Entonces, ahora voy a darle nombre a los ángulos. Este ángulo, bueno, voy a colocarlo de otro color. Estos ángulos en rojo. Este va a ser alfa. Recuerden, con letras griegas. Alfa. Y este de arriba va a ser beta. Y de nuevo, no se me confundan. Eso significa que puede ser cualquier número. Ahora lo vamos a practicar para que vean que es mejor saberlo así. Porque cuando ya uno se la aprende con letras, ya uno sabe que eso aplica para cualquier triángulo que a uno le den. Si el IFES te da números, ya tú vas a saber cómo es, porque ya tú hiciste el triángulo genérico, el triángulo general. Este vendría siendo el triángulo general. Eso significa que lo que aprendas con este triángulo se va a poder hacer con los demás triángulos. Bueno, entonces, ya que tenemos los nombres, ahora sí, vamos a sacar seno y coseno y tangente. Bueno, ¿qué ángulo usamos? Vamos a usar el de abajo, el alfa. ¿Sí? El alfa, que parece así como un pescadito. Ese se llama alfa. Entonces, ¿qué es lo que yo escribo? Yo escribo sen de alfa, o sea, sen alfa. Eso significa seno del ángulo alfa. Bien, pero recuerden, en matemáticas uno no escribe todo eso. Bien, uno solamente lo escribe así, contraído. Bien. Entonces, ¿cuál es el seno? El seno, recuerden que es el opuesto. ¿Ven? El opuesto, ¿cuál es el opuesto? El opuesto es el que está del otro lado de la cara. ¿Bien? Del otro lado, tal cual. ¿Ven? El opuesto. Por ejemplo, ¿qué es lo opuesto de sí? Lo opuesto de sí es no. ¿Qué es lo opuesto de frío? Lo opuesto viene siendo calor. ¿Sí? ¿Qué es lo opuesto de feo? Bonito. Más o menos eso es lo que pasa aquí. El opuesto viene siendo que está del otro lado. ¿Sí? Polos opuestos, cuando dicen polos opuestos. Bien, entonces, eso es lo que se refiere al lado opuesto, o sea que está del otro lado, del lado contrario. Bien, fíjense que el alfa está del lado, pues, izquierdo, del lado izquierdo. Entonces, ¿cuál sería el opuesto? El opuesto viene siendo que está del otro lado. Bien, el que está del otro lado, pues, viene siendo que esté del lado derecho. Entonces, ¿cuál viene siendo que está del lado derecho?
este lado, alfa. Bueno, el lado A. Ya esto no es alfa, esto es A, lado A. ¿Bien? Este viene siendo que está del lado derecho. Entonces fíjense que son opuestos. El ángulo está del lado izquierdo y el opuesto está del lado derecho. Entonces, ese va a ser el opuesto, el que está del otro lado. Entonces, ¿qué coloco arriba? El lado opuesto es el lado A. ¿Bien? Porque está opuesto. Bien. Entonces, eso se divide porque recuerden, es opuesto entre hipotenusa. La hipotenusa, recuerden que es el que está diagonal. ¿Sí? El diagonal. Aquí, ¿cuál es la diagonal? El C. Este que está en esta nubecita. Está viendo la hipotenusa. Porque fíjense que es el que está como diagonal. El que está acostado. ¿Ok? Entonces sería A entre C. Opuesto, el que está del otro lado, entre la diagonal, que es la hipotenusa. Bien, díganme si todo está claro hasta ahí. Solamente estamos, sí, aplicando la relación. Opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto? El que está del otro lado. Del otro lado del triángulo. ¿Cuál es la hipotenusa? El que está diagonal. Bueno, ahí les voy a dar un minutico para que lo piensen y me digan si todo está claro. Listo, ahí piénsenlo, ahí súper concentrados y me cuentan si quedó bien, si quedaron bien. Listo. Bueno, sigamos. Ya ahora con los ejemplos ya va a quedar mucho más claro, pero lo importante es, en esta parte es eso, saber cuál es el opuesto y cuál es el adyacente y cuál es la hipotenusa. Porque si no saben eso, va a ser muy complicado que entiendan lo demás. Bueno, entonces ahora vamos a sacarle, pero ahora el coseno a ese mismo ángulo. Ahora vamos a sacar el coseno, pero al mismo ángulo, el ángulo alfa. Entonces uno no escribe coseno del ángulo alfa. Uno escribe es la contracción, la ya cortico sería cos del ángulo alfa, ¿sí? ¿Eso a qué es igual? Entonces recuerden el SOHCAHTOA, ¿sí? Según el SOHCAHTOA es adyacente entre hipotenusa. Bien. El adyacente, recuerden, el adyacente es el que está al lado. El que está al lado, el que está al lado tuyo. ¿Sí? No el que está del otro lado, sino el que está junto a ti. El que está ahí al ladito tuyo. Este sería, pues, en este caso sería el que está al lado o el que está junto al ángulo alfa. Bien. Bueno, aquí fíjense que el ángulo alfa tiene dos, ¿verdad? Tiene dos que están al lado. Tiene la C está al lado. Y también tiene el B. Los dos están al lado, ¿verdad? Uno está del lado de arriba y uno está del lado de abajo. Pero, pero, recuerden que la C es la hipotenusa. Esta es la H. Y si ya es hipotenusa, ya no puede ser cateto adyacente. Si no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es la única opción que me queda? La única opción que me queda es el B, el que dice B. Bien, entonces, ¿cómo sería el coseno? Sería el que está al lado, que es el B. Entonces sería B entre la hipotenusa, que es el lado C. Bien, por eso es que toca saber esto de memoria, saberse la división de memoria para que sepan cuál va arriba, cuál va abajo. Bien, ¿todo claro hasta ahí? ¿Sí entendieron cómo se saca el coseno?
Adyacente significa que está al lado, ahí juntico. Pero ya como tiene dos juntos, ya sabemos que la C no puede ser adyacente porque ya la C cumple una función, ya tiene el rol o ya tiene el papel de hipotenusa. No puede ser las dos cosas al tiempo. Bueno, confírmenme si todo está claro. Si alguien no entendió, habla ahora. Listo. Bueno, sigamos. Ahora, ¿cómo sería la tangente? Que ya es la última. Recuerde, uno no escribe tangente del ángulo alfa, ¿no? Eso no se escribe. Uno escribe tan del ángulo alfa, ¿sí? Es igual a opuesto. ¿Cuál es el opuesto? De nuevo, el que está del otro lado del triángulo, ¿sí? ¿Cuál es el que está del otro lado? Es el A, ¿sí? El A es el que está del otro lado, ¿sí? Fíjense que el alfa, el ángulo está del lado izquierdo, entonces toca escoger el que esté del otro lado, del lado derecho, ¿sí? Entonces, el que está del lado derecho es el A, ese es el opuesto. Entre el adyacente, fíjense que ya este no requiere de la hipotenusa, ya este requiere es del adyacente. Y ya nosotros sabemos que el adyacente es el B, porque es el que está al lado. La C no puede ser porque la C es la hipotenusa, no puede ser las dos cosas al tiempo. Bien. Y eso es todo, chicos. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo, fíjense que yo le saqué seno, pero al ángulo alfa? Le saqué coseno, pero al ángulo alfa. Todo fue con el ángulo alfa. ¿Ok? Todo fue con el ángulo S alfa. ¿Qué pasa si yo quiero sacarle seno, coseno de tangente al de arriba, al que dice B, al ángulo beta? Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Solamente que, oye, ya el opuesto de beta no es el mismo que el de alfa, pero es el mismo paso. Toca, sí, va a ser opuesto entre hipotenusa, adyacente entre hipotenusa, opuesto entre adyacente. Ok, entonces hagámoslo y luego practicamos. Practicamos ya con un triángulo con números, ¿sí? Para que quede más claro aún. Bueno, aquí voy a hacerlo aquí. ¿Cómo sería el seno de beta? Seno de beta es, bueno, recuerden, seno del ángulo beta, pero uno no escribe todo eso, uno solamente escribe sen y el ángulo. Bien. Entonces, ¿cuál viene siendo el opuesto? Fíjense que el ángulo beta está arriba. Está arriba. Entonces, ¿cuál es el opuesto? El opuesto es el que está abajo, que está debajo. ¿Ok? Entonces, esa es otra forma de ver cuál es el opuesto, que está del otro lado, el que esté del polo opuesto. Bien. Entonces, es B, el lado B. Porque el ángulo está arriba, entonces tiene que ser el lado que esté del otro lado. Entonces sería B entre la hipotenusa. La hipotenusa es la misma. Es la misma. Para un triángulo va a tener siempre la misma hipotenusa. Porque es el mismo triángulo. Ya si fuese un triángulo diferente, ya sería otra hipotenusa. Pero siempre es el que esté diagonal. Entonces aquí sería B entre C. Igual que que el alfa. Porque fíjense que ambos tienen la misma diagonal. Lo que cambió fue lo opuesto, porque vean que ahora toca escoger el que esté abajo, no el que esté del lado izquierdo, no el que esté del lado derecho, sino el que esté abajo. Porque el ángulo está arriba. Entonces fíjense que opuesto es el lado contrario. Eso es lo que significa opuesto. Bien, ahora el coseno. Uno escribe cos
del ángulo beta, ¿sí? Del ángulo beta es igual a adyacente. ¿Cuál viene siendo el adyacente? El que está al lado, el que está al ladito. ¿Sí? ¿Cuál es el que está al ladito? Viene siendo el A. ¿Por qué? Porque de nuevo, la C, la C es la hipotenusa, entonces no puede ser las dos cosas al tiempo. Entonces el adyacente es el lado A, porque es el que está al ladito del ángulo, entre la hipotenusa. La hipotenusa pues va a ser la misma C. Bien. Ahora la tangente. La tangente uno escribe tan del ángulo beta, ¿a qué es igual? Es igual a opuesto. Ya sabemos que el opuesto es el que está abajo, porque el ángulo está arriba, entonces toca escoger el que esté del lado contrario. Entonces el opuesto sería B y el adyacente sería A. ¿Sí? De nuevo, sería A, pero ahora queda abajo. Y ya, así es como se sacan todas las funciones entre las relaciones esas. Bien. Toca saber primero lo del SOHCAHTOA. El SOHCAHTOA ya nos arregla mucho la vida porque ya sabemos que el seno es el opuesto entre la hipotenusa, el coseno es adyacente entre hipotenusa, la tangente es opuesto entre adyacente. ¿Eso cómo se memoriza? Con el SOHCAHTOA. Bien. Hay otras formas, hay más formas, pero esta me parece que es la más fácil para el IPFES. Ya luego toca saber cuál es el opuesto, cuál es la hipotenusa y cuál es la adyacente. Bien, ahora vamos a practicar. Díganme, pero antes díganme si todo quedó claro. Confírmeme eso y seguimos. Bueno, ahí unos minuticos para que me confirmen si todo está claro, si nadie tiene dudas, si todo el mundo entendió. Bien, sí, siempre los sábados vamos a ir así, lento, pero seguros. Bien, para ir repasando esas bases de décimo que no quedaron tan claras. Ya, esto es décimo. Obviamente, en décimo nos ponen a hacer más cosas, pero es totalmente innecesario verlas ahora. Esto viene siendo como lo más importante. Si tienen claro esto, ya van a poder entender las preguntas que les había hecho del IPFES. Bueno, ahora practiquemos. Vamos a practicar y ya con eso terminamos este tema. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a practicar. Aquí les voy a dibujarles varios triángulos. Voy a dibujar varios triángulos y vamos a ir haciéndolos entre todos. Bueno, uy, me están quedando muy feos. Bueno, voy a hacerlos aquí. Bueno, vayan sacando la hojita de papel y su lápiz porque esto toca practicarlos. Esto es así, chicos. Y si uno no tiene la práctica, va a ser complicado recordar esto. Bueno, aquí voy a dibujar varios triángulos y vamos a empezar a practicar. Bueno, o hagamos lo siguiente, vamos a hacer algo un poquito diferente. Si no, no saquen la hoja, no, vamos a hacer algo diferente. Hagamos lo siguiente. Todos, bueno, todos los que quieran aprender esto,
van a prender el micrófono. Sí, préndanlo de una, los espero. ¿Y por qué? Porque vamos a decirlos todos en corito. Bueno, ya esto es un poco diferente, ya esto es complicado hacerlo en clase, pero vamos a intentarlo. A ver qué tal nos va y si funciona, lo seguimos haciendo. Bueno, todos enciendan su micrófono. Algunos tienen bastante ruido, pero dale, no importa. Bueno, enciendan sus micrófonos para que practiquemos, si no, va a ser complicado. Bien. Porque en el chat ya uno ve lo que los otros escriben, entonces ahí ya se pierde un poquito la idea. Bien. Bueno. Yo les voy a dar este triángulo. Uno, bueno. Uno, dos, uno, tres. Y les doy este ángulo. Ángulo de, los voy a dar de 30. Bien, entonces, si yo les pido el seno de 30, entonces ahora dígame, ¿cómo sería? 1/3. Bueno, dale, díganlo todos. Bien, 1/3, profe. perfecto. Listo, listo. Todos los que tengan el micrófono vayan diciéndolo. Listo, entonces sí, sería 1/3, porque sería el opuesto. El opuesto viene siendo el que está abajo, del otro lado. Fíjense que el ángulo está arriba, entonces el opuesto es el que está abajo. Sería 1 entre la hipotenusa. La hipotenusa sería 3. Bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con tangente. Díganlo rapidito, lo más rápido posible. 1/2. Listo, listo, los demás. Bueno, para que lo practiquen. 1/2. Bien, entonces, claro, sería 1, que es el opuesto, sobre 2, que es el adyacente. Bien, esto es de pura práctica, entonces aprovechen para practicar, especialmente lo que no estaban entendiendo las clases anteriores. Bien. Y ahora voy a dar coseno de 30. Díganlo rapidito, lo más rápido posible. 2/3. 2/3. Perfecto. Sería 2, que es el adyacente que está al ladito. ¿Sí? El 3 no es porque el 3 ya es hipotenusa, no puede ser ambas cosas. Entonces se toma es el 2 entre la hipotenusa, que es 3. Y así es como se sacan las funciones trigonométricas, chicos. Bien. Así es como se saca. Bueno. Ahora el siguiente. Bueno, ahora que les voy a dar otro triángulo. 15, 14, 12. Bien. Cualquier triángulo. Bien. Entonces, y ahora les doy, por ejemplo, este ángulo. Ángulo de, yo qué sé, 40, el ángulo que sea. Bien, entonces ahora díganme rapidito, seno de 40. 12/15. Ajá. Bien, sí. Bueno, pues los demás que también aprovechen para practicarlo, porque en otro espacio creo que será difícil. Bien, entonces, claro, sería 12, que es el opuesto, entre 15, que es la hipotenusa. Bien, ahora, coseno de 40. Rapidito. 14/15. Bien, 14 entre 15.
adyacente entre hipotenusa. Y ahora pues, tangente. 12 sobre 14. 12 sobre Perfecto. 14. Perfecto. Entonces sería 12, que es el opuesto, entre 14. Bien. Entonces, ya, eso es. Así es como se sacan las funciones trigonométricas. Bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo les doy lo siguiente? Este triángulo 3 2 y aquí está el ángulo de 30. ¿Cuál usarían ustedes? ¿Qué función usarían? ¿Seno, coseno o tangente? Tangente. ¿Qué dicen los demás? Listo, chicos, hablen para que se les quede más grabado. ¿Cómo, profe? Se escuchó algo robotizado ahora sí. Sí, ¿qué función usarían? ¿Seno, ¿Dónde, coseno o dónde? tangente? Bueno, pero fíjense, si yo uso seno de 30 va a ser opuesto entre la hipotenusa, pero la hipotenusa yo no la tengo. Ahí Los no sé, opuestos son yo no se las di. Se tangente. puede sacar Entonces, Pitágoras, ¿no? sí, se puede hallar con Pitágoras, claro, pero en un principio lo más seguro, lo más fácil sería Sí, aplicar ya. tangente. Bien, pero sí, si les piden hallar ese ángulo, ese lado X, sí, pueden hacer Pitágoras o pueden hacer directamente seno de 30 y luego despejan. Eso es lo que tocaba hacer en la pregunta, pero obviamente tocaba tenerlo muy, pero que muy claro. Entonces, vamos a hacer un último ejemplo. Bueno, les voy a dar un triángulo, y les voy a dar, por ejemplo, este de 40, ese ángulo de 40. Tengo este que vale 3, bien. Y los demás lados yo no los conozco, yo no sé cuánto vale el resto. ¿Ok? Entonces voy a colocarle cualquier letra, A y B, cualquier letra, pero yo no los conozco, yo no sé cuál es el número. Entonces, ¿cómo hallarían ustedes el B? Si les pregunto por B, No, de 40 igual a 3 sobre... ajá, bien. ¿Y el resto? Bien, ¿cómo hallarían el B? Piénsenlo un momentico. Bien. El B, obviamente, yo puedo hacer tangente, yo puedo hacer seno, yo puedo hacer coseno, pero ¿cuál es la que a mí me conviene para hallar B? Me están pidiendo este. Entonces, ¿cuál es la que me conviene? El seno. El seno, claro. Conviene es el seno porque el seno tiene que ver con el B. ¿Por qué tiene que ver con el B? Porque el B es el opuesto. Bien. Es el opuesto, entonces. Yo voy a buscar la que tenga que ver con eso, la que tenga que ver con el opuesto, y es justamente el seno. Sería seno de ese ángulo de 40. ¿Por qué? Porque yo no voy a sacarle seno de B, seno al lado B, no. El seno se le saca es al ángulo. Ya los lados van es después del igual. Entonces, seno de B, seno de 40 será el opuesto, que es B, entre la hipotenusa, que es 3. Fíjense, lo único que hice fue sacarle el seno a 40 y fíjense que ahí me queda el B, que es lo que yo estoy buscando. Ya para saber el valor exacto de B, lo que tengo que hacer es despejar. O sea, pasar el 3, pasarlo al otro lado, porque el 3 es el que me está molestando ahí.
Recordemos eso. ¿Qué es despejar? Despejar es dejar la letra sola. Eso es despejar. Dejar la letra solita, sin nada dividiendo, sin sumas ni restas, nada. Bien. Entonces, para que me quede la B sola, tengo que deshacerme del 3. Tengo que pasarlo al otro lado. Bien. Entonces, cuando yo pase una cosa de un lado a otro, siempre tengo que hacer lo inverso. ¿Sí? Lo contrario. Bueno, más precisamente lo inverso. ¿Qué es Pasa lo a multiplicar. inverso? Exacto. ¿Qué es lo inverso de la división? Aquí está dividiendo. Esto es una división. Pasa a Bien. multiplicar. Entonces pasa a multiplicar porque es como lo inverso, lo contrario. Bien. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría el 3 lo voy a pasar al otro lado, tal cual. Pero ya multiplicando. Aquí está dividiendo, aquí está debajo. Si está debajo es porque está dividiendo. Entonces esto queda 3 por seno de 40. Sí, el seno de 40 pues queda igual. Ese lo dejé ahí quietecito. Lo único que hice fue pasar al otro lado el 3. Y listo. Bueno, el B. Del otro lado queda el B. El B pues ya quedó despejado, ya quedó ahí solito. ¿Por qué? Porque ya me deshice del 3 que estaba ahí estorbando. Y eso es lo que vale B. Fíjense, así es como se hallan los lados aplicando trigonometría. Bueno, hagamos una pausa ahí para que me digan si todo quedó claro, si todos entendieron. Fíjense, ya esto ya fue como ya con números, ¿sí? Pero como lo aprendimos con letras, ya con las letras lo que me quiere decir es que se aplica para todo, ¿sí? Para cualquier triángulo que me dé. Bueno, ahí les doy un minutico para que lo piensen y me confirmen si todo quedó claro en serio. Sí, profe, yo creo que ya está todo claro. Bien, bueno, igual les doy un momentico por si acaso. Listo, perfecto. Ya, eso es lo que tocaba saber. Sí, obviamente, en décimo se dan muchas cosas más sobre trigonometría, pero complicarnos con eso en el IFES no es, no es lo mejor. Yo siempre les voy a explicar es lo justo y necesario. Porque si nos podemos a buscar todo detalladamente, a buscar los temas y los subtemas de los subtemas, nos vamos a volver nada, vamos a quedar muy pero que muy mal, nos vamos a complicar más. Bien, como la pregunta de ayer que me dijeron, no, Sebas, pero deberías explicar qué es el ADN, qué es todo esto, pero eso en realidad no se necesitaba. Lo que se necesitaba para la de biología de la vez pasada era leer bien. Entonces, por eso es que a mí me gusta no saturar la explicación porque eso va a ser más perjudicial. Estas solamente son algunas bases que tenían que, sí, debían tener claro. Algunas cosas sí toca tenerlas muy claras, pero en general lo que yo me voy a centrar es a saber leer, a saber cómo se usa este tema. Bien. Entonces, bueno, vamos a hacer una preguntita al volverla a explicar y ahora sí me cuentan si entendieron. Bueno, bueno, esta era la preguntita de trigonometría. ¿Ok? Entonces, decía, cuando Venus, la Tierra y el Sol forman un ángulo de 46 grados, se forma además un triángulo rectángulo. ¿Cómo se muestra la figura? Fíjense, ya esto es el triángulo rectángulo. Solamente que pues está boca abajo, ¿bien? Pero es un triángulo rectángulo.
O sea que le podemos sacar seno, coseno y tangente, según lo que me convenga. Bueno, luego dice, si la distancia entre la Tierra y el Sol es aproximadamente 150 millones de kilómetros, la distancia entre la Tierra y el Sol, vamos a señalarlas. Aquí está el Sol y aquí está la Tierra. La distancia entre ellos es 150 millones de kilómetros. ¿Ok? Bueno, uno solamente coloca 150. Bien. Entonces, fíjense una cosa. Miren que ese es el que está diagonal. La distancia entre la Tierra y el Sol está diagonal. Entonces, esa es la misma hipotenusa que les había contado antes. Bien, esa es la hipotenusa, porque es la que está diagonal. Bueno, ahora nos dice, ¿cuál es la expresión que permite determinar la distancia de Venus al Sol? Fíjense, Venus está aquí y el Sol pues está ahí al lado. Está pidiendo la distancia de Venus al Sol. Bueno, entonces yo les había dicho que nosotros podemos darle pues, la letra que sea. Bien. Ahí yo le coloqué D de distancia, porque esa es la distancia que nos piden, pero puede ser cualquier distancia. Bien. Ahí yo le coloqué D porque, sí, solamente para diferenciarla, para saber que esa es la que me están pidiendo. Entonces, aquí, ¿qué función uso? Aquí uso es el seno. Porque fíjense que me están pidiendo el opuesto. El opuesto de este ángulo de 46. Ese es el opuesto. Eso voy a anotar. Este es el opuesto. Ese es el lado opuesto, el CO. Ese es el opuesto. Entonces, uno escribe seno de 46, ¿sí? Seno de 46, porque ese es el ángulo que me dan. Ya me lo dan ahí de papayita. Yo podría hallar, por ejemplo, este otro ángulo, que está arriba en el sol, pero es totalmente innecesario, no me va a servir. Estoy haciendo un paso extra. Entonces, no vale la pena. Solamente, pues, si ya les dan ese de 46, usen ese de 46. Ya se lo están regalando. Bien. Entonces sería seno de 46. ¿A qué es igual? Al opuesto. Recuerden, SOHCAHTOA. El seno es el opuesto. ¿El opuesto cuál es? La distancia que hay de Venus al Sol, que es la que me están pidiendo. Mírenlo, ahí está, de Venus al Sol, ese es el opuesto que está del otro lado. Fíjense que el ángulo está abajo, entonces el opuesto va a estar arriba. Ahí tal cual como está ahí, entonces sería, el opuesto es D, la distancia D. Entre la hipotenusa, pero ya la hipotenusa también me la regalaron en el enunciado. La hipotenusa es 150. Bien. Pero ahora, como me están pidiendo es la distancia, toca despejarla. Toca despejar la distancia para saber el valor exacto. Entonces, fíjense que ahí me está estorbando ese 150. Ahí está dividiendo, entonces pasa al otro lado a multiplicar. Bien. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría el 150 que pasé a multiplicar. Aquí está el signo por seno de 46 igual a D. Y fíjense que eso es lo que está en la respuesta B. 150 por seno de 46. Bien, ahora sí todo quedó claro, si todos entendieron esa pregunta. ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Bueno, y tómense un tiempito para que, sí, y pasamos a biología, sí, para explicar lo de biología que a muchos también se les complicó.
Pero bueno, sí, confírmeme ahí que todo está claro y ya dejamos este tema hasta aquí. Y bueno, recuerden, Sí, ya el profe, todo lunes, claro, profe. perfecto, gracias. Ya la próxima clase vamos a socializar las del torneo tienen que ver con esto. Para que entiendan la del torneo, tenían que entender esto. Listo, chicos. Entonces, me alegra que ya todo esté quedando más claro. Bien. Bueno, vamos a ver, a revisar las de biología. Las de biología eran mera lectura. Era mera lectura, pero aún así vamos a ir un poquito más lento. Bueno, voy a borrar todo esto. Y voy a ir borrando todo esto. Y en la biología no es difícil, solamente que toca estar acostumbrado a leer este tipo de tablas, este tipo de cosas, ¿ok? Si uno aprende a leer esto, ya se vuelve súper trivial. Bien, vamos a leerla rapidito. Dice, la tabla muestra algunos tipos de transporte celular, sus características y un ejemplo de célula animal. Bueno, ahí están los diferentes medios de transporte celular. La célula transporta cosas, ¿sí? Transporta agua, transporta nutrientes, transporta átomos, pero cada uno tiene su forma de transportarse. Bien, bueno, ahora dice la pregunta. Con base en la información anterior, si la célula del ejemplo necesitara transportar el ion Na, la célula quiere transportar, quiere mover este ion. Ese es el ion de sodio, un elemento de la tabla periódica. Del interior al exterior de la célula, ¿qué tipo de transporte usaría? Eso es lo que toca tener muy pendiente, ir leyendo bien esas cositas del interior al exterior. Bueno, ahora sí vamos a leer. Recuerden que yo primero leo la pregunta y luego leo pues la tabla o el gráfico o lo que me den. Bueno, entonces vamos a ir leyendo. Fíjense que el primer tipo de transporte es la ósmosis. La ósmosis, fíjense que sirve es para transportar agua, solamente agua. Bien. El agua, fíjense, va de mayor a menor concentración, o sea, de donde hay más a donde hay menos. Bien. Por ejemplo, vamos a dibujar, bueno, vamos a ver. Imaginemos que en esta célula todo esto es agua. Y ahí se los voy a pintar. Todo eso es agua. Entonces, fíjense que en el exterior, o sea, por fuera de la célula hay, bueno, y por dentro vamos a colocar un poquitico. Entonces, ¿de dónde iría el agua? El agua iría de afuera hacia adentro, porque afuera, fíjense que hay más agua. Entonces va de donde hay más a donde hay menos. Así es como la célula lo transporta. De donde hay más a donde hay menos. Entonces aquí sería de afuera de la célula, donde hay más agua, hacia el interior, que fíjense que ahí es un poquitico. Todo claro hasta ahí. ¿Sí entendieron eso? Ahí confírmeme si eso quedó claro.
La ósmosis es para transportar agua, solamente agua, ¿ok? Pero la pregunta nos dice es que toca transportar es un ion de sodio. ¿Qué es un ion de sodio? Un ion es una molécula, vamos a explicarlo de una. Este ion es una molécula con carga positiva. Positiva. Por eso es que ahí tiene el signo más, es porque es una molécula que tiene carga positiva. Entonces aquí la ósmosis no me sirve. La ósmosis no me sirve porque yo no quiero transportar agua. Si a mí me dijeran, mira, toca transportar agua, ahí sí sería ósmosis, pero no, no me están pidiendo transportar agua, sino un átomo, una molécula con carga. En este caso es positiva. Entonces la ósmosis queda súper descartada. Bien, vamos al otro. La difusión simple, fíjense que es para gases y va de mayor a menor concentración, lo mismo, de donde hay más a donde hay menos. Pero aquí yo no tengo gases, aquí yo tengo es una molécula, ¿ok? Yo no tengo gases. Me están pidiendo transportar es un ion de sodio, o sea, una molécula con carga positiva. Entonces la difusión simple tampoco me sirve, porque la difusión simple ahí dice que es solamente para gases. Fíjense que solamente estoy leyendo. Aquí yo no necesito saber un tema, no necesito como en trigonometría, que tú sí tocaba hacer cosas de memoria. Aquí solamente toca es leer y analizar. Sí, la mayoría de preguntas que vamos a hacer son así, leer y analizar, porque eso es lo que pide el ITFES. Eso es lo que más pregunta el ITFES, leer y analizar. Bueno, ya me queda transporte activo y eh, difusión facilitada. Aquí, ¿cuál sería? Fíjense que ambas sirven para moléculas con carga eléctrica. Las dos sirven para lo mismo, para las moléculas con carga eléctrica. ¿Ok? Aquí, lo que me están pidiendo es eso. Ahí me están pidiendo transportar una molécula con carga eléctrica. Recuerden que las cargas eléctricas son positivas o negativas. Entonces, en este caso es una carga positiva. Entonces puede ser cualquiera de los dos. Ya solamente toca ver la diferencia. La diferencia es que la difusión facilitada va de mayor a menor, o sea, de donde hay más a donde hay menos. Y el transporte activo va de menor a mayor concentración, o sea, de donde hay menos a donde hay más. Bueno, ya para eso vamos a ver dónde hay más y dónde hay menos. Bien, aquí sale fácil porque fíjense, nos están preguntando por los átomos de sodio, el Na. Vamos a contar, vamos a ver dónde hay más. Fíjense, aquí en el exterior hay 1, 2, 3, 4, 5. En el exterior hay 5 moléculas de sodio cargadas positivamente. Y en el interior, fíjense que solamente hay uno. Entonces, ¿dónde hay más? Hay más justamente es en el exterior. Entonces es mayor en el exterior de la célula. Bien. Y aquí me están pidiendo que es del interior al exterior. Y en el interior hay menos.
¿sí? Porque fíjense que solamente hay un átomo de sodio. Entonces, será de menos a más, porque en el exterior hay más. En el exterior, fíjense, hay cuatro, bueno, cinco átomos de sodio y en el interior hay solamente uno, entonces yo tengo que escoger es el que vaya de menos a más, ¿sí? Porque eso es lo que me dice la pregunta. Del interior al exterior, o sea, de donde hay menos a donde hay más. ¿Ok? ¿Y cuál sería entonces? Aquí sería, pues, de menos, de menor concentración a mayor concentración, o sea, de donde hay menos a donde hay más. Sería el transporte activo, la A. Fíjense, solamente leyendo y pues contando, contando, sí, leyendo el dibujito. Díganme si ahora quedó más claro, si entendieron todos. Sí, profe. Perfecto. Bueno, igual voy a esperar un momento a los otros para que lo asimilen, para que ustedes mismos evalúen si entendieron o no. Listo. Bueno, entonces, sigamos ya para la última, que fue lo último que vimos de biología. Bueno, ah, bueno, esta también la hicimos, pero mejor hagamos esta, la de esta célula que fue que se confundió bastante. Así que varios tuvieron problemas con esto. Bueno, voy a borrar todo eso porque sí, les expliqué demasiadas cosas que no se necesitaban. Yo pensé que explicándole más iba a ser mejor, pero en realidad esa no es la solución. La solución es hacer esto, sí, reunirme con los que no entendieron y ir explicándole más lento, con más calma y sin ese afán de avanzar rápido, porque obviamente tenemos que avanzar rápido, que la prueba es en poco tiempo. Bueno, veamos esta. Dice, en modelo se presenta el proceso de síntesis de proteínas de una célula. ¿Qué significa síntesis de proteína? Síntesis de proteína significa la manera en que se forman las proteínas. ¿Sí? Eso es lo que me dice síntesis de proteína, que se forman las proteínas. Ese es el proceso que se sigue. Bueno, yo no voy a leer eso ahora, voy a leerlo después que tenga la pregunta. Dice, de acuerdo con el modelo, si no se copia, si no se copia correctamente la información del ADN al ARN en el proceso de transcripción, ¿qué puede sucederle al proceso de síntesis de proteína? O sea, ¿qué pasa si hay un problema en eso, en ese proceso de la transcripción? ¿Ok? ¿Qué pasaría si se copia mal? Bueno, vamos a ver. Vamos a buscar eso que nos están pidiendo. Nos están preguntando es por la transcripción, porque ahí es donde está el problema. Aquí dice, ¿qué pasaría si hay un problema en la transcripción, en el proceso de transcripción? ¿Qué pasaría? Bueno, entonces busquemos aquí. La transcripción, fíjese que está aquí. Ahí está la transcripción. Bueno, obviamente, para saber, para entender mejor, toca saber qué es la transcripción. La transcripción es
copiar al ADN. Y se los voy a colocar. La transcripción es copiar al ADN. Bien. Tal cual, como sacarle una fotocopia. Vale, vamos a sacar una fotocopia al ADN. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué se copia? Bueno, es porque esa fotocopia, con esa fotocopia del ADN es que se hacen las proteínas en el ribosoma. En el ribosoma es donde se hacen las proteínas. ¿Sí? No se preocupen tanto cómo se hacen, ni la guanina, citosina, no le presten atención a eso. Lo que toca saber es eso, que en el ribosoma se hacen las proteínas. ¿Ok? Entonces aquí se los voy a anotar. En el ribosoma, aquí en este ribosoma, aquí se hacen las proteínas, se hacen las proteínas con el ADN, con la copia del ADN. Con la copia del ADN. Eso es el ribosoma, en donde se hacen las proteínas. ¿Sí? Ya no se preocupen cómo, porque ya eso es algo totalmente innecesario en este momento. En este momento solamente entiendan eso, que en los ribosomas es donde se hacen las proteínas con la información copiada del ADN. ¿Por qué con el copiado? Porque el ADN no puede salir del núcleo. Fíjense que el ribosoma está por fuera del núcleo. Aquí se los voy a pintar. Esto en azul viene siendo el núcleo de la célula. Sí, ahí mismo se lo dicen también. Ese es el núcleo. Pero el ribosoma, fíjense que está por fuera del núcleo. Entonces, por eso es que toca hacerle una fotocopia al núcleo, porque el núcleo no puede, el ADN no puede salir del núcleo. ¿Ok? Pero la fotocopia sí, como el ejemplo que les daba de la cédula. Cuando ustedes van a hacer algún trámite, a inscribirse en alguna cosa, ustedes no dan la cédula original. ¿Sí? Ustedes dan es una fotocopia de su identidad, de su información. Es lo mismo pasa con el ADN. El ADN es la información genética. ¿Sí? La información, ahí es donde está la información con la que se hacen las proteínas. O sea, ahí es donde están como las instrucciones. Como por ejemplo, mira, esta proteína se va a hacer así, de esta forma. Esa información, esas instrucciones la tiene es el ADN. Pero de nuevo, el ADN como no puede salir del núcleo, lo que hace la célula es hacerle una fotocopia. ¿Sí? Hacer una fotocopia y ya esa fotocopia sí puede salir a donde sea. Hacer el trámite, que en este caso es en el ribosoma. El ribosoma es donde se va a hacer el trámite para que se haga la proteína. Hasta ahí todo bien, hasta ahí todo claro. Eso fue lo que costaba entender la vez pasada. Entonces, fíjense que no es necesario saber mucho. Bien, sí, ese error lo cometí porque pensé que así iban a entender mejor, pero en realidad fue un error de mi parte. A empezarles a hablarle de citosina, guanina, de bases nitrogenadas, no, eso es innecesario en este punto. ¿Ok? Bueno, entonces confirmen. Díganme si entendieron hasta ahí, si todo quedó claro para seguir y respondemos la pregunta. Listo, y les doy un minutico para que lo piensen, para que se den cuenta si están entendiendo o no.
Listo. Bueno, sigamos. Entonces, eso es lo que tocaba saber. Que el ARN, esa transcripción es simplemente sacar una copia al ADN. Eso es lo que tocaba entender. ¿Ok? Entonces, si ese proceso queda mal, si ese proceso queda mal, o sea, si el ADN no se copia correctamente, ¿qué va a pasar? Bueno, eso es lo que te dice la pregunta. ¿Qué pasaría si hay un error en la transcripción? O sea, al momento de sacarle la fotocopia al ADN. Si aquí hay un error, lo que va a pasar es que las proteínas se van a formar mal. O sea, van a tener las instrucciones innecesarias. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Las proteínas van a quedar mal hechas. Porque la fotocopia quedó mal hecha. Porque en esa fotocopia es que estaban las instrucciones. El paso a paso de cómo se hacen las proteínas. Toda esa información está en el ADN. Bien. Y si la copia del ADN queda mal, entonces van a quedar mal las proteínas, porque las proteínas se hacen es con esa información. Las proteínas se hacen es con eso, con la información del ADN. Pero si esa información queda mal copiada, entonces el trámite va a quedar mal. Eso es lo que va a pasar. Entonces, eso es lo que va a pasar. Bien. Entonces habíamos dicho que era la D, porque fíjense lo que dice. Se unirían aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Los aminoácidos son los componentes de la proteína. La proteína está hecha es de aminoácidos. ¿Ok? Entonces, los aminoácidos son los que conforman las proteínas. Y como las proteínas están mal hechas, es porque los aminoácidos también están mal hechos. ¿Ok? Entonces, es por eso. Se unirían aminoácidos que no corresponden, a la secuencia del ADN. O sea, la secuencia del ADN es lo mismo que decir la información genética. ¿Ok? Porque el ADN tiene una secuencia, un orden. Eso es lo que estamos hablando. La secuencia del ADN es un orden. Si el ADN queda mal copiado, entonces ese orden va a quedar mal. ¿Sí? Ese orden va a quedar mal. Y si ese orden queda mal, entonces los aminoácidos van a estar mal. Y si los aminoácidos están mal, las proteínas también quedan mal hechas. ¿Ok? Entonces, voy a anotarles aquí el proceso. El proceso sería el siguiente. ADN original. Ya para que quede súper claro y me digan si tienen dudas. Este sería el primer paso. Luego, lo que hace la célula es copiarlo. O sea, pasa del original, pasa al ADN bueno, vamos a decir que lo copia, ¿sí? Lo copia. Hace una copia de eso. Con esa copia se va al ribosoma y ahí es donde se hacen los aminoácidos. ¿Sí? ¿Con qué? Con la fotocopia del ADN. Y con esos aminoácidos, al final se crean las proteínas. Las proteínas. Bien, ese sería como el proceso, como el orden en que se seguiría eso. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta te dice, ¿qué pasa si esto sale mal? Si la copia sale mal, los aminoácidos van a quedar mal. Y las proteínas también van a quedar mal. O sea, el cuerpo va a seguir haciéndolo, pero van a quedar mal hechos.
Y eso es todo, chicos. ¿Sí? Eso, fíjense, no es un tema así complicado ni nada como la trigonometría que tocaba saberse cosas de memoria. Esto solamente leyendo. Y nosotros vamos a hacer más preguntas así de lectura que de conocimiento específico, porque el ITFES preguntas esto, cosas así que sean mera lectura. Por eso es que el ITFES no se lo gana de pronto el que ocupa siempre el primer puesto o el que saca 5 en todo. ¿Sí? A veces uno ve que el más vago es el que saca más. Eso pasa porque el ITFES a ti no te van a decir nunca, mira, ¿qué es el ADN? ¿O qué es un aminoácido? ¿O qué es una proteína? Nunca. Eso nunca se lo van a preguntar. El IFES lo que hace es colocarles un textico, una gráfica, un dibujo, para que ustedes lo analicen. Bien. Entonces, pero obviamente toca saber algunas cositas, de eso es lo que me voy a encargar de explicarle esos detalles, pero en general no son cosas muy avanzadas. Bien. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya servido esta clase de repaso. En caso de que no, en caso de que no haya quedado 100% seguro, ya los invito a que repasen estos temas, a que busquen videos en YouTube, a que investiguen y así van a quedar mucho mejor explicados, ¿ok? Bien, entonces, pero igual díganme si todo quedó claro, si entendieron o no. Bien, la pregunta del torneo era muy parecida a esta, la pregunta de biología, pero era un poquito diferente. Entonces, eso lo hace mucho el ICFES. Muy bien, gracias. Ok, gracias a ustedes por hacer este esfuerzo de asistir el sábado. Hasta la próxima.